Muy buenos días. Agradezco al Instituto Municipal de Cultura y Arte, IMCA, de Hermosillo, así como a la Universidad de Sonora por la amable invitación para participar en este foro, así como por el honor de abrir esta mesa, la mesa número 4, titulada Género, Roles y Violencia. Bueno, para esta presentación yo quisiera hablarles brevemente sobre un estudio que realicé durante un poco más de 4 años como parte de mi tesis doctoral. Es una investigación que fue financiada por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT, y que recientemente ha sido publicada por el Colegio de Sonora. Se trata de una investigación cualitativa, como les digo, que duró poco más de 4 años. El título original de esta investigación fue La cultura de género en la violencia de pareja, atención policial y judicial en Hermosillo. Es una tesis doctoral bajo la dirección de la doctora Gabriela García Figueroa y bueno, es un trabajo ya defendido cuya defensa se llevó a cabo el 29 de junio de 2018 en el Colegio Sonora y como les comento, pues es un trabajo recientemente publicado por el Colegio de Sonora. Bueno, el título de esta investigación ya como libro es Justicia de Barandilla, un estudio sobre atención a la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Su servidora, Claudia Estela Espinosa Cid, es quien realizó esta investigación. Bueno, entonces sabemos que la violencia contra las mujeres existe en diferentes ámbitos y ha estado presente a lo largo de la historia humana. Sin embargo, desde la década de 1970, diversos grupos a favor de los derechos de las mujeres y grupos que se reconocían como feministas, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo, han luchado para que se elimine esa forma de violencia. Entonces, desde entonces, pues los países se han ido comprometiendo de poco a poco para implementar acciones para erradicar la violencia, pues, contra las mujeres. En el caso de México, con la entrada en vigor de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, en 2007 el Estado mexicano se comprometió a instaurar políticas públicas y a coordinarse entre sus diferentes órdenes de gobierno para prevenir, atender, sancionar y erradicar esta problemática. Entonces, desde luego que las políticas federales o estatales, por su amplia escala, son importantes para el combate de la violencia contra las mujeres. No obstante, en nuestro país hay mujeres para quienes pedir ayuda a las autoridades municipales es a veces el principal o si no es que el único recurso que tienen a su alcance para interrumpir la violencia de sus parejas. Entonces, este estudio es un estudio de tipo sociocultural, cualitativo, que se enfoca en cómo se atiende a nivel municipal la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Es un estudio enfocado en la zona urbana del municipio de Hermosillo. Entonces, tengo que explicar primero, obviamente, cuál es la justicia de Barandilla, o qué entendemos por ese concepto, y esto no fue tan fácil definirlo. Hay muy pocos estudios jurídicos o de ciencias políticas sobre la justicia municipal. La justicia de Barandilla es un tipo de proceso administrativo donde se turnan las faltas administrativas, es decir, las infracciones al bando de policía y de gobierno en los municipios de México, y esto puede derivarse, este turno, ¿no?, a las autoridades administrativas, puede derivarse de reportes a la línea de emergencias del 911, donde a partir de estos reportes puede existir la intervención de la policía municipal. Si los policías en un sitio consideran que se ha cometido una falta administrativa, pues turnan a las personas involucradas a las comandancias para que el juez calificador resuelva lo que procede, ¿no? Entonces, esta investigación se centra justo en la mirada de quienes viven, ejercen o atienden en la justicia de Barandilla la violencia contra las mujeres. Para esta investigación yo pude entrevistar a víctimas, agresores, policías, jueces calificadores y médicos legistas
sobre estas experiencias con la violencia de pareja y también con la justicia de barandilla cuando fue turnado algún caso de violencia, ¿no? ¿Por qué escogí este espacio tan poco estudiado como les comentaba? Bueno, porque mi propósito era y es aportar para comprender la violencia de pareja en Hermosillo, pero también las acciones a nivel local para erradicarla. Buscaba en lo particular arrojar luz sobre cómo influyen las culturas de género de las localidades, de las comunidades, en las oportunidades que tienen las mujeres para vivir una vida libre de violencia y cómo podrían acceder a la justicia con perspectiva de género en un lugar y un tiempo concretos que son pues el Hermosillo urbano del presente. Entonces, a través de las páginas pues de este libro, ¿no? Bueno, esta investigación ahora convertida en libro, lo que hice fue ahondar en una de las respuestas locales sobre cómo se atiende la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Y como les digo, esto lo hice a través de la mirada de agentes sociales muy específicos que pues les toca vivir, ejercer o atender a nivel municipal dicha violencia. Como les decía, pues elegí una perspectiva sociocultural y de género para esta investigación y desde esa perspectiva se parte de la idea de que los componentes que hacen que la violencia sea percibida como normalizada, como natural, como pues algo que ocurre todos los días y que ya la gente no se lo cuestiona, es que estos componentes naturalizantes de la violencia se pueden reconocer dentro de un sistema particular de ideologías y de nociones de carácter sexogenérico que circulan en la capital sonorense. A esto se le llama sistema sexogénero y es un sistema social poderoso porque en él prevalece una visión heteronormativa y androcéntrica. Entonces los agentes sociales pues forman parte tanto de este sistema, pero también forman parte de la sociedad y entonces pues suelen compartir significados. Y esto yo lo pude constatar pues a través de mi propia investigación. O sea, a veces las ideas que tenían los agentes encargados de atender la violencia sobre la familia, sobre la autoridad, sobre la idea de que es mejor que las tareas domésticas sean, por ejemplo, realizadas por mujeres o el cuidado de los hijos, porque hay la idea de que las mujeres tienen una inclinación natural, entre comillas, para ello, pues eran ideas compartidas no solo por los sujetos que ejercían violencia, pero también por sujetos que prestaban servicios de atención a la violencia de pareja. Estos significados solían tener una carga tradicional y, como les digo, pues dado que los agentes forman parte del sistema sexogénero, pero también de la sociedad, pues solían compartir, ¿no?, estos significados. También, bueno, los significados o explorar significados en concreto a mí me permitió encontrar el carácter de construcción sociocultural que hay en fenómenos como la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja, pero además que estos significados pues no solo son para entender, ¿no?, esta parte sociocultural, pero también orientan las prácticas de los agentes en diferentes ámbitos de la vida social, por supuesto incluido como estos agentes como servidores públicos, ¿no?, y cómo enfrentan o cómo atienden o dejan de atender la violencia de pareja. También, bueno, en este sentido fue útil el concepto de violencia de género, solo para explicarlo muy en lo general, debido a que dispongo de poco tiempo, debo decir que la violencia de género es una violencia estructural que se finca en relaciones de dominación, en relaciones sociales que son de carácter asimétrico o desiguales en el reparto de poder entre hombres y mujeres. Por lo general, aunque por supuesto no implica negar que hay casos donde puede ser diferente, por lo general los principales agresores son los varones y las principales víctimas son las mujeres. Desde luego se pueden reconocer a través de la sociedad casos concretos donde hay mujeres que ejercen violencia y hay varones que son violentados también, ¿no? Esto
reconocer que los principales agresores de las mujeres suelen ser los varones no está en contradicción con reconocer que en algunos casos hay mujeres que ejercen violencia. Luego, dado que exploraba una de las respuestas locales hacia el problema de la violencia contra las mujeres, yo me basé o exploré la idea de los procesos de atención de la policía y de los jueces, ¿no? A nivel municipal, para tratar de localizar o de encontrar así muy puntualmente, explorar muy puntualmente estos significados sobre la violencia y cómo pueden incidir sobre la manera en que se atiende el problema, sobre las prácticas, ¿no? Para atender el problema. La atención policial y judicial pues forma parte de un proceso de carácter institucional mucho más amplio como es la justicia de barandilla, y a través de estos procesos pues se conoce de estos casos que han sido turnados, ¿no? En la vía administrativa y pueden ser, ¿no? Eventualmente sancionados también en la vía administrativa como infracciones. Acá es bien importante precisar que no nos referimos a los casos en que hay indicios de la comisión de un delito y los policías turnan a los agentes del Ministerio Público. Acá hablamos de casos donde no hay certeza de si se trata de un delito o donde es posible que lo que ocurrió constituye más bien una infracción, una posible infracción, por ejemplo, alterar el orden público, ¿no? Escandalizar en la vía pública con afectación de terceros, etcétera, este tipo de incidentes, pero que a veces no se percibe que pueden estar conectados con casos de violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Entonces, además es muy importante recalcar que en Hermosillo y en la mayoría de los municipios del país, ¿quién es el primer respondiente para casos llamados de violencia relacionados con violencia contra las mujeres? Suele ser la policía municipal. Entonces, de ahí que fuera importante rastrear estos procesos de atención policial y judicial, ¿no? Que les menciono. Este tipo de justicia a la que yo denomino justicia de barandilla y que viene referida en algunas de las normas municipales como justicia de barandilla, es impartida por jueces calificadores, y aquí uso la palabra jueces, ¿no? En masculino. En el tiempo en que yo realicé mi investigación no había una jueza calificadora, no había ninguna. También, bueno, estos policías son auxiliados por algunos policías municipales adscritos a la propia barandilla o a las celdas. También algo que me gustaría aclarar es que la barandilla se ubica al interior de las comandancias de policía, al menos en 5 de las 6 comandancias que hay en Hermosillo, pero es un espacio que comparten, pero no es la misma estructura legal, ¿no? Para aclararlo. Entonces, como les digo, la policía municipal suele ser el primer respondiente en México de las llamadas a la línea 911 por violencia, ¿no? De esas llamadas de emergencia. En el tiempo en que yo hice mi investigación todavía se llamaba al principio 066 y hacia la mitad de mi investigación, bueno, ya ocurre este cambio, ¿no? Donde se le va a llamar 911. Entonces, derivado de estos llamados, ¿no? De estos llamados atendidos por la policía, algunos agresores pueden ser turnados ante jueces calificadores. Por ejemplo, si se considera, como les explicaba, que hay una posible falta, una infracción administrativa, una falta administrativa con relación a ese caso, ¿no? Entonces, acá lo que en el fondo está en discusión es, y al respecto ha habido muy poco que se ha escrito hasta donde tengo noticia, es si la justicia de barandilla se consideraría parte del derecho de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Yo a través de mi investigación pues puedo constatar que están muy entrelazados, ¿no? Episodios que podrían ser considerados como infracciones de carácter administrativo con parte de los eventos de violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. Este trabajo, dado que es cualitativo,
incluyó el uso del enfoque etnográfico y de la teoría fundamentada, y una de las técnicas que a mí me fue de mucha utilidad fue las observaciones, ¿no? Yo llevé a cabo observaciones participantes en los diferentes horarios. Los juzgados tienen horarios continuos, ¿no? Los juzgados calificadores o juzgados de barandilla, y entonces yo tuve esa posibilidad entre 2014 y 2016 de gestionar el acceso para hacer observación participante. Y yo no solo fui en horarios matutinos o vespertinos, yo incursioné para observaciones durante las madrugadas, ¿no? También, bueno, siguió a través de una libreta etnográfica las noticias de ciertos diarios locales que se enfocan, y un programa también de radio, que se enfocan en la reproducción de este tipo de noticias sobre casos de violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja y que son atendidos por la policía municipal. Uno de estos periódicos era la I y el otro era el programa radiofónico Bandas y Bandidos. Y bueno, se hizo un trabajo de seguimiento en durante ciertos días a la semana, más o menos entre septiembre y octubre de 2015 y entre enero y marzo de 2016. Esto pues para recoger información sobre el lenguaje, sobre las prácticas, algunos significados relacionados con estos casos, ¿no? Para ir también identificando algunos de estos elementos. También, bueno, decir que, como les comentaba, ¿no? Que estos procesos de barandilla son posiblemente uno de los primeros contactos de las víctimas con el Estado en su búsqueda de ayuda. Por supuesto, no todos los casos donde se llama al 911 necesariamente van a ser turnados ante un juzgado calificador. Esto depende de múltiples factores, pues, por ejemplo, entre algunos de los que yo pude notar fue que las mujeres, por ejemplo, decidían denunciar, ¿no? Y entonces ya acudían directamente hacia la agencia del Ministerio Público para que allá se les atendiera, y entonces ya no transitaban por estos procesos más que por la atención policial. En algunos casos las mujeres, en algunos casos otra persona ponía el reporte, pero al llegar al domicilio no había nadie. En algunos casos las mujeres declinaban recibir atención policial. En algunos casos que podían ser de los que se turnaban al juzgado calificador, algunos agresores, por ejemplo, cometían hechos que podían calificar como falta administrativa y entonces eran remitidos con independencia, pues, por ejemplo, de que se interpusiera una denuncia en la agencia del MP por la violencia. Estaba también la posibilidad de sancionar en la vía administrativa las conductas que tenían que ver con la infracción al bando de policía y de gobierno. También quisiera comentar sobre este libro que, bueno, va dirigido al público en general, pero también a mí me interesó dirigirme al público que toma decisiones en políticas públicas. En concreto, bueno, en el ámbito de la atención municipal de la violencia contra las mujeres en las relaciones de pareja. En este libro van a poder encontrar un apartado de conclusiones con recomendaciones para cada área específica de administración pública local o municipal que desde mi punto de vista tenía injerencia con el tema de esta investigación. También debo comentar que se sugiere la lectura de esta obra en otros ámbitos, como el ámbito académico y el ámbito político de toma de decisiones, porque en México se ha estudiado muy poco y por lo tanto sabemos muy poco todavía sobre las acciones de aquellas mujeres que piden ayuda a las autoridades, de aquellas mujeres que deciden alzar la voz, como se suele decir en el discurso de las políticas públicas. Y solo hasta hace apenas unos cuantos años, algunas colegas investigadoras hemos comenzado a hacer estudios que nos permiten identificar o ubicar las instancias donde las mujeres que son violentadas por sus parejas piden ayuda. Y además, hasta ahora se ha comenzado recientemente a hacer investigación
sobre las condiciones en que estas mujeres son atendidas o pueden acceder. No, todavía falta mucho por explorar y por identificar y por reconocer y por analizar en estos ámbitos, pero este trabajo pretende ser un aporte. Con esta investigación yo pretendo abonar en la comprensión de esto, de cómo explorar estos espacios que no suelen ser tan visibles o tan inmediatamente conectados con la atención a las mujeres que son violentadas por sus parejas y que, como les digo, deciden alzar la voz, que debo decir además que las encuestas muestran que estas mujeres suelen ser muy pocas en México. De ahí que pues con esta investigación yo pretendo aportar a entender la complejidad de la violencia de pareja y cómo se le da respuesta desde lo local. Y pues yo dejaría hasta aquí mi intervención y agradezco por el espacio y el tiempo brindado. Buenos días.